Saludos estudiantes de 11º grado, bienvenidos a este nuevo encuentro con el español y la literatura. Recordemos que desde hace unas clases hacia acá venimos haciendo una generalización del contenido que hemos trabajado a lo largo de todo el curso escolar, tanto de literatura como de gramática. En el día de hoy nosotros vamos a continuar dicha generalización y vamos a estar trabajando, como ya puedes ir observando en el asunto, las tendencias literarias de inicios del siglo XX y vamos a estar recordando los elementos fundamentales del teatro de Federico García Lorca. En esta clase nosotros vamos a estar haciendo alusión a la obra de Franz Kafka, La Metamorfosis, que tuvimos la posibilidad de trabajar en clases también, y estaremos acercándonos una vez más a la casa de Bernarda Alba. Bueno, recordemos rápidamente quién fue Franz Kafka. Recordemos que, como ya lo hemos trabajado en clase muy detallado cuando dimos la unidad número 5, pues no vamos a estar dando elementos suficientes de la vida y obra de Kafka, porque lo trabajamos en el momento en que dimos la unidad, pero sí vamos a recordar que Franz Kafka pues es checo, nació en Praga el 13 de julio de 1883, que es hijo de una familia de prósperos comerciantes judíos del Imperio Austrohúngaro y de la cultura alemana. Quiere decir que tuvo esta mezcla de culturas, que fue judío. Recordemos que judío viene de los hebreos, el pueblo que conquistó y habitó Palestina, que es perteneciente relativo al que profesa la ley de Moisés, o sea, es natural de Judea. La historia de vida y obra de Kafka están íntimamente relacionados. Recordemos cuando lo trabajamos, tuvo una vida desdichada, marcada por la inseguridad, la incertidumbre, llena de una gran angustia, soledad, aislamiento, con miedo y sentimiento de culpa. Las relaciones con sus padres estuvieron llenas de contradicciones, de gran tirantez entre él y su padre. Luchó y se defendió hasta la muerte mediante una creación literaria donde el hombre se debate contra lo absurdo. Fue la teoría que defendió Kafka. Pertenece a las vanguardias artísticas que ya habíamos trabajado, y recuerden las que mencionamos en la clase anterior, y transita también del surrealismo hacia el expresionismo, estas nuevas formas de vanguardias artísticas que ya nosotros habíamos trabajado desde la clase anterior. Ahora, una obra, nosotros trabajamos de Franz Kafka, específicamente La Metamorfosis, fue la obra que tuvimos la posibilidad de trabajar de este autor. Esta obra, recordemos que es una novela publicada en el año 1915, perteneciente a la literatura contemporánea del siglo XX. ¿Y qué elementos nosotros podemos ir anotando que son fundamentales recordar sobre La Metamorfosis de Franz Kafka? Bueno, en esta novela breve nos va a presentar la realidad a través de la fantasía, lo irracional y, por supuesto, el absurdo. Pinta crudamente el ambiente monstruoso y las relaciones deshumanizadas en que vive el hombre, que es propia del capitalismo. Recordemos que estamos trabajando esa fase imperialista a la que ya había llegado el capitalismo y que lo analizábamos desde la clase anterior. Los personajes se mueven en una atmósfera irreal, una atmósfera de pesadilla. Podríamos decir que esto que vive Gregorio Samsa al despertarse y verse como un bicho, como un cucarachón, un escarabajo, no es más, o puede haber sido también producto de una pesadilla, y que hay empleo de la norma oculta y elegante fundamentalmente en el lenguaje. Vamos a ir a anotar estos elementos que le resumen muy bien esta obra, y continuamos entonces. Recordemos, vamos a ir pensando y recordando cuál es el tema que Kafka nos va a presentar en La Metamorfosis. Fíjense, un elemento fundamental existe dentro de esta obra, y a partir de ahí el tema que se deslinda en La Metamorfosis. Se podría decir que el tema fundamental de esta obra no es más que la transformación de Gregorio Samsa en una especie de insecto. Su vida familiar también se ve transformada a partir de dicha transformación del personaje principal, en el que todos lo rechazan y dejan que muera solo. Fíjense, vamos a tener
un momento importante y que podríamos decir que es la representación propia de la vida del hombre en ese nuevo imperialismo, en esa nueva fase a la que arriba el capitalismo, y que está muy bien representada a partir de este autor y del personaje entonces de Gregorio Samsa en la obra. Fíjense, vamos a recordar a partir de cómo inicia Kafka esta obra, los elementos fundamentales que ya nos llevan a lo irrisorio dentro de la obra y que nos permiten reflejar entonces la situación inmediata en la que se acerca el personaje principal desde el inicio de la obra. Recordemos que la obra comienza diciendo que al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse convertido en un monstruoso insecto. Fíjense, no nos especifican qué tipo de insecto es en el que se transforma el personaje principal. El lector en este minuto tiene que imaginarse qué insecto es. Hallaba echado sobre el duro caparazón de su espalda y, al alzar un poco la cabeza, vio la figura convexa de su vientre oscuro, surcado por curvadas callosidades. Innumerables patas, lamentablemente escuálidas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin consistencia. Recordemos que Gregorio despierta esa mañana simplemente para hacer su rutina diaria, levantarse e irse a trabajar, porque por supuesto el principal lo esperaba y no podía hacer quedar mal al principal, sino entonces lo podía despedir de su trabajo. Fíjense que entonces aquí nos vamos a encontrar elementos fundamentales dentro de esta obra, propios entonces de esta formación económico-social que estamos trabajando, y es la importancia del principal, del capitalista, del imperialista, de que sus obreros asistan a trabajar, y la importancia entonces que tiene el obrero de irse al trabajo para no perder, por supuesto, las ganancias que éste le brinda, y poder entonces mantenerse, poder continuar viviendo en la situación que entonces presentan los hombres dentro del capitalismo. Recordemos cuando mencionábamos en la clase anterior los elementos fundamentales que van a caracterizar por qué el hombre dentro del capitalismo, en el imperialismo, se siente entonces solo. Hay conceptos fundamentales, 4 específicamente, que nosotros trabajábamos desde que estudiábamos la obra, que se aprecian con la lectura de la Metamorfosis de Franz Kafka. Vamos a recordar que un fenómeno fundamental es la alienación, y es ese fenómeno social, o la alienación como fenómeno social, dándose en el extrañamiento del hombre con respecto a sus propios intereses. Fíjense, Gregorio solo, como les decía anteriormente, le preocupaba vestirse para irse a trabajar antes que el principal, personaje que representa a la burguesía, y antes de que éste entonces se enterara de que su cuerpo, de que su ser se había convertido entonces en este animal. De aquí también se da la enajenación, fíjense, la alienación como fenómeno social y la enajenación como un proceso de enfermedad, de alejarse entonces de esa realidad, de alejarse de la sociedad. Tenemos también el proceso de deshumanización, primero con la pérdida del físico humano del personaje, y por supuesto la pérdida también de los valores morales. La incomunicación, bueno, luego va perdiendo la capacidad de comunicarse una vez que va haciendo toda su transformación en este animal, en este monstruo en que se comienza a convertir, en este insecto en el que comienza a convertirse Gregorio Samsa. Y un último concepto fundamental es el concepto de la cosificación, que es finalmente el rechazo, o visto desde el rechazo de los familiares y del propio principal a Gregorio Samsa, que no es más que el rechazo al propio obrero, el obrero visto como una cosa, por eso cosificación, visto como una máquina simplemente para hacer dinero, y que es necesario entonces que este obrero se encuentre dentro de la industria produciendo constantemente todos aquellos elementos, por supuesto, que le vendría bien a este principal y a este personaje que por supuesto lleva las riendas dentro del negocio. Después de la Metamorfosis, nosotros tuvimos la posibilidad ya hacia la unidad 6 de acercarnos a un nuevo autor, acercarnos a una nueva situación social y acercarnos a un nuevo elemento dentro de la literatura y dentro del estudio de las obras literarias propias del 11º grado.
estuvimos trabajando la figura de Federico García Lorca. Bien, este autor español, perteneciente a la generación del 27 y víctima del fascismo en España. Este autor, que además fue víctima específicamente del franquismo, ¿cuáles fueron entonces los principales acontecimientos que van a envolver a España y que vamos a tener dentro de la situación histórica en la que, por supuesto, también le tocó vivir a Federico García Lorca en aquel momento? Vamos a tener a una España dependiente de una economía agraria en la que existe la explotación del campesino por la aristocracia feudal. Fíjense que venimos de analizar el capitalismo específicamente, pero vamos a tener todavía esta aristocracia feudal imperante en España y que todavía va a seguir explotando al campesino. Van a crecer los movimientos huelguísticos de obreros y estos propios campesinos, la implantación de una dictadura de corte fascista, de la que, por supuesto, les decía, es víctima Lorca, específicamente con el franquismo. Las transformaciones que el pueblo esperaba no se pudieron llevar a cabo. Hay un estallido de una guerra civil o una guerra revolucionaria en España, dándose la caída de la República en 1939 y el surgimiento de esta generación del 27, estos autores que específicamente tuvieron su mayor producción en 1927 y que, como Lorca, víctima entonces de la dictadura franquista dentro del gobierno español. Aquí entonces nosotros tuvimos la posibilidad de estudiar otra obra también muy descriptiva de la situación imperante en España y específicamente de la situación de la mujer dentro de la sociedad española, esa mujer igual relegada al hogar, relegada a la casa y que ya entonces, por supuesto, tenía que acatarse a las órdenes de las más viejas dentro de la familia. Estamos hablando de la obra La casa de Bernarda Alba, que tuvimos la posibilidad de trabajar ya desde el aula y que, por supuesto, qué estructura lingüística para irle dando salida también a el elemento gramatical presenta el título de esta obra específicamente. Pues el título específico de la obra es un sintagma nominal. ¿Cómo está estructurado este sintagma nominal? Fíjense específicamente, tiene presencia de un sustantivo, el sustantivo la casa, y un complemento preposicional de Bernarda Alba. Ahora, ¿cuál es la información que nos va a transmitir este título específicamente de esta obra? Cuando lo leemos, cuando nos acercamos a él, pues se refiere específicamente a una casa que pertenece a una mujer llamada Bernarda Alba específicamente. ¿Existe alguna relación entre el título y el contenido de la obra? Recordemos, a partir de lo que nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar dentro de esta obra, pues sí, completamente, porque es que dentro de esta casa en que se encuentra, por supuesto, la matriarca Bernarda, es donde va a ocurrir todos los sucesos específicos dentro de esta obra. Esta obra, que recordemos, es una pieza teatral, por lo tanto está escrita para ser representada en el teatro específicamente y que tiene los elementos fundamentales que ya desde el teatro del romanticismo con Romeo y Julieta, pues nosotros veníamos trabajando con los elementos fundamentales en cuanto a la participación del autor, la participación de los personajes, y que tuvimos la posibilidad también de analizarlo cuando trabajamos el resto de las obras literarias que eran también piezas teatrales. Bueno, ¿qué sucede dentro de esta casa que reafirman específicamente cómo lo presenta Lorca? Pues específicamente dentro del argumento vamos a recordar que estamos hablando de Bernarda, una mujer viuda, madre de 5 hijas. A la muerte del esposo impone un luto riguroso de 8 años. Su casa, se encuentra en el campo, donde viven aisladas del mundo. Esta mujer es severa y así quiere que sean sus hijas. El deseo por el mundo que las rodea y la aparición de Pepe, novio de la mayor de las hijas, provocan un ambiente de conflicto entre las hermanas, donde la más joven tiene relaciones ilícitas con él. Conoce los gustos del amor y el resto de la familia
espía, pues en el ambiente está la presencia del hombre que todas quieren tener. La actitud prepotente de la madre no resuelve los problemas, estos que se agudizan, y todo concluye cuando, descubierta Adela y su enfrentamiento con la madre, Pepe huye y esta, o sea Adela, decide suicidarse, imponiendo entonces a Bernarda el silencio y ordenando a pregonar que su hija había muerto virgen. Fíjense cómo Lorca nos presenta el personaje de Bernarda, la situación que envuelve a la familia una vez que muere el esposo de esta mujer, y cómo nos va a presentar, a partir de la frase que ya pueden observar, cómo nos presenta también ese machismo imperante en la sociedad española de la época, en el momento en el que Bernarda entonces dice: hilo y aguja para las hembras, látigo y mula para el varón. Eso tiene ser mujer, eso tiene la gente que nace con bien. Fíjense cómo aquí se va apreciando esa diferenciación entre el hombre y la mujer, y este machismo que envuelve a la sociedad española de la época. ¿Cómo resumir los elementos fundamentales que en cada uno de los actos de la obra nos va a presentar Lorca específicamente? Vamos a observarlo en el siguiente esquema. La casa de Bernarda Alba nos encierra toda su trama en 3 actos fundamentales. En el primer acto, recordemos, tenemos los funerales de Antonio María Benavides. Se presenta el escenario y todos los personajes con sus rivalidades. Se aprecia el amor de Adela hacia Pepe el Romano y dan inicios los conflictos. Recordemos que esta, al ser una obra, por supuesto, teatral, una pieza teatral, pues va a comenzar, al igual que habíamos analizado con Casa de Muñecas, que era la otra pieza teatral que trabajamos, o es la otra pieza teatral que trabajamos en el grado, pues específicamente esta pieza, por supuesto, en la primera página, este libro que ustedes tienen en sus manos en la escuela, nos va a presentar a cada uno de los personajes, los principales, por supuesto, con cada una de sus edades. Recordemos Bernarda de 80 años, María Josefa, que es la madre, Bernarda de 60 años, María Josefa, que es la madre de Bernarda, con 80 años, Angustias con 39, Magdalena con 30, Amelia con 27, Martirio con 24, y Adela, que es la mejor de las hijas y es la que se suicida, con 20, la Poncia, que es la criada, con 60 años, otra de las criadas con 50, y Prudencia también con 50 años. Pues vamos a tener acá en la presentación de estos personajes principales, que por supuesto vamos a tener además el inicio de la obra con la acotación específica del autor, donde nos va a ubicar la trama específicamente, dónde va a ocurrir, y nos va a presentar el momento o cómo debe aparecer la escena una vez que abra entonces el telón. En el caso del segundo acto, bueno, vamos a tener el consejo de la Poncia hacia Adela, los preparativos para la boda entre Pepe y Angustias, la pérdida del retrato de Pepe y la advertencia de la Poncia a Bernarda. Se van a agudizar los conflictos acá entre las hermanas a partir del interés que surge de todas hacia este personaje masculino que se presenta entonces en toda la obra. En el caso del tercer acto, bueno, la conversación entre Prudencia y Bernarda, las criadas presienten este desastre. Vamos a tener que se destaca María Josefa con su aire renovador, Adela ansiosa por la libertad, el enfrentamiento de esta y Martirio, y a su vez de Adela con Bernarda, y por supuesto la acción llega entonces al clima con el desenlace, con la huida de Pepe, al Bernarda hacerle creer que lo había asesinado, y entonces la muerte específicamente de Adela. Bueno, hasta acá los elementos fundamentales que traíamos para trabajar en la clase de hoy. No es la última, aún nos queda un encuentro más para nosotros continuar la generalización de los contenidos del 11º grado. Nos vamos a acercar a la última de las unidades trabajadas en la clase siguiente y vamos a estar caracterizando en cierta medida el temario del examen final, y estaremos recordando algunos elementos también de la gramática importante que ustedes deben dominar, que ustedes deben conocer para poder enfrentarse a este ejercicio. Ahora
para continuar contribuyendo al ejercicio de la construcción de textos. Recuerden estos elementos fundamentales de la asignatura, los componentes, dentro de los componentes de la asignatura, la construcción. Yo les quiero dejar la siguiente tarea para la próxima clase. Les dejo la construcción de un párrafo en el que hagan una valoración acerca de esta tragedia lorquiana. ¿Qué representó? ¿Qué impresiones les causó la lectura de La Casa de Bernarda Alba? ¿Qué opinan de cada uno de los personajes y de la forma de actuar de cada uno de estos personajes? Bueno, de esta forma estamos llegando al final de este encuentro en el que estuvimos haciendo la generalización de las unidades 5 y 6. Fíjense, elementos fundamentales que ustedes deben dominar a partir del estudio de cada una de estas obras literarias. ¿Los elementos trabajados hasta aquí tienen que aprendérselo de memoria? Pues no, usted debe leer, usted debe resumir y entonces usted debe interiorizar específicamente los elementos que en clase y en estas clases de generalización les hemos estado brindando para que ustedes puedan enfrentarse al ejercicio de la comprensión, al ejercicio de la redacción y específicamente a todo el temario de su prueba final de nuestra asignatura. Sin tiempo para más, yo me voy a despedir y los voy a esperar en el próximo encuentro en el que estaremos cerrando la generalización de los elementos fundamentales trabajados en el 11º grado.